Hermanos, estamos hoy empezando este servicio virtual por un determinado tiempo y estaremos en esta parte compartiendo la palabra de Dios. Y seguimos con este hermoso libro, que es el libro de Gálatas, pero en esta parte ahora como una exposición. Vamos a empezar orando y pidiéndole al Señor que nos guíe. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, una vez más te has placido para estar nosotros en este lugar y para compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, tú eres el que nos guía por medio de tu Espíritu Santo y prepáranos para exponer, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La palabra del Señor, amén, hermanos, amén, hermana. La palabra del Señor está en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 15 al versículo 22. El libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 15 al versículo 22. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Una vez más, seguimos con esta carta donde el apóstol Pablo está mandando a los hermanos de Galacia. Y a los hermanos, porque recuerden que en esta iglesia el problema que tenían era que se había presentado un evangelio diferente o un evangelio falso. Y es por eso que la semana pasada hemos estado viendo el tema que Pablo comentaba, era la salvación, es por fe y no por obras. Y luego continuamos con el mismo tema de la salvación. Y la salvación es por la promesa y no por la ley. La salvación es por la promesa y no por la ley. Entonces, esto es lo que podemos ver en este tema. Y empieza el apóstol Pablo hablando del evangelio, porque en toda esta parte es el evangelio. Empieza del versículo 15 con un ejemplo de lo que es un pacto, ¿no? Y un pacto es un acuerdo hecho entre hombres, y una vez hecho ese pacto, ya no se puede invalidar ni tampoco se puede añadir. Y es verdad, usted puede ver cuando uno lee la historia del Perú. El Perú ha hecho muchos pactos con los países fronterizos para que puedan establecerse los límites entre el Perú y los países vecinos. Y hay pacto con Chile, el pacto con Brasil, el pacto con Colombia y últimamente
el pacto con Ecuador. Y esos pactos, una vez ya firmados, ya están ratificados para siempre. Y de la misma manera, en esta parte, cuando el apóstol Pablo habla del pacto, está hablando de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto que Dios hizo con Abraham tiene una característica diferente, porque es un pacto unilateral. Es Dios quien hace el pacto con Abraham. No es que Abraham se pone de acuerdo con Dios, no, es Dios en forma unilateral que hace el pacto con Abraham. Y recuerden ustedes, en Génesis capítulo 12 está el pacto que Dios hace con Abraham y menciona del versículo 1 al versículo 3. Y especialmente en la última parte que le dice que en él serán benditas todas las naciones. De su simiente será bendita todas las naciones. Eso quiere decir, la bendición es para todos los hombres. Y esto es verdad, como ahora nosotros podemos ver. Entonces, esa simiente que menciona, que está en el versículo 16, es Cristo Jesús. De la simiente de Abraham viene un descendiente, y ese descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué la promesa? Porque a través de Cristo Jesús, la salvación es para todos los hombres. Entonces, esto quiere decir y afirmar que el Evangelio de las buenas nuevas ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Ya ese Evangelio de la salvación ya empezó desde el Antiguo Testamento. Y ustedes recuerden que antes de Abraham, el hombre había desobedecido, y al desobedecer fue condenado, y su desobediencia era pecado delante de Dios, y se alejaba cada día más de Dios. Pero Dios, en su soberana gracia y en su soberana voluntad, llamó a Abraham para que por medio de Abraham se anunciase el evangelio de la salvación. Entonces, ese evangelio de la salvación ya se estaba anunciando desde el Antiguo Testamento. Por eso que Pablo sabía muy bien de eso cuando menciona en el versículo 16, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ahí está hablando en esta parte, ¿no? Que de la simiente de Abraham iba a llegar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo menciona esto porque de esta manera dejar o cuestionar el evangelio de los judaizantes que hablaban de que la salvación es por medio de obedecer la ley. Y podemos ver esto en el versículo 17, que dice al 18, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir? La promesa, el pacto que fue primero y después fue la ley. Por eso podemos ver que la ley no anula la promesa de Dios. Primero fue la promesa de Dios en el pacto con Abraham. Y en el pacto con Moisés es que se da la ley, pero la ley más bien confirma la promesa de la salvación que menciona en Abraham. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver en esta parte.
En esta primera parte está hablando que el Evangelio, una vez más, hermanos, debemos afirmar que ya esa buena nueva de la salvación, la historia de la salvación, empieza en el Antiguo Testamento y empieza antes de la ley. Y ese anuncio de la salvación viene con Abraham y con sus descendientes, y de sus descendientes, esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa historia de la salvación que empieza en el Antiguo Testamento se establece con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es Cristo Jesús. Cuando viene, Él presenta el Evangelio y habla del reino de Dios, diciendo, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos y creed en mí. Entonces, la única manera de poder ser salvos es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal, reconociendo la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. Esa obra que Cristo Jesús hizo en la cruz rompió con toda maldición que había sobre nosotros. Y hermanos, entonces, una vez más, Pablo aquí está ratificando que el Evangelio es por gracia y no por ley. Una vez más está ratificando que el Evangelio fue dado en la promesa con Abraham y después de 430 años recién se mencionó la ley con Moisés. Eso es lo grandioso para nosotros. Lo grandioso para nosotros, hermanos, es que este evangelio que nosotros anunciamos, este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un evangelio que fue dado desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Abraham. Y todas las generaciones que iban llegando después, los profetas como Isaías, Amós, Ezequiel, los profetas como los profetas menores, como Zacarías, todos ellos estaban anunciando de ese evangelio, que un día iba a llegar el libertador, que un día iba a llegar el reino de Dios, que un día el libertador iba a establecer su reino y él iba a traer ese reino glorioso. Y ese reino glorioso es nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, el pacto que Dios hizo con Abraham tiene mucho más valor, o en un sentido, ese pacto no invalida el pacto con el pacto de la ley, no invalida el pacto que se ha hecho con Abraham. Hermanos, eso nos debe llenar de alegría, que nosotros hemos recibido un evangelio y ese evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio que hemos recibido es en cumplimiento a la promesa que Dios hizo a Abraham. Y que en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y hoy en día el evangelio se anuncia a todas las naciones de la tierra. Todas son bendecidas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio de gracia, es un evangelio de misericordia, es el evangelio que no es por la ley, es un evangelio que no es por las obras, no, es un evangelio de gracia que trae liberación, que nos libra del yugo de esclavitud del pecado. Y ese evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos. Entonces debemos afirmar cada día nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad de que el evangelio que nosotros tenemos es un evangelio de gracia, que es un evangelio que hemos recibido por la confianza en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que usted y yo hemos recibido. Entonces, eso es la primera parte. Pablo confirmando, Pablo
anunciando que la ley no anula la promesa de Dios. Al contrario, la ley ratifica la promesa de Dios. La promesa de Dios fue antes que la ley. Y recordarle un poquito tal vez esto, ¿no? De que es este evangelio de gracia que todos, aún del Antiguo Testamento, son salvos por la fe en Cristo Jesús. Esa es la primera parte, hermano. Luego viene la segunda parte. Y esta segunda parte que sigue hablando de la ley. Si la ley no salva, entonces, ¿cuál es la función de la ley? ¿La ley es mala? No. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si la promesa, la salvación viene por la promesa y no por la ley, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios ha puesto la ley? ¿Cuál es el propósito de Dios al dejar la ley en el monte Sinaí, al dársela a Moisés para el pueblo? ¿Cuál es la función de la ley? Y aquí nosotros podemos ver ese propósito de la ley en el versículo 19 al versículo 22. Ahí nosotros podemos ver el propósito de la ley. En la primera parte, lo que podemos ver, hermano, y ver en toda esta parte, es que la ley trae conocimiento del pecado. La ley trae conocimiento del pecado. Y dice allí, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Y Pablo mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué fue añadida? A causa de las transgresiones. ¿Y qué transgresiones? Porque el hombre es pecador. Porque el hombre tiene el pecado que siempre le lleva a la tendencia hacia el mal. Entonces la ley fue puesta para que cuando uno lea la palabra, cuando uno lee la ley, pueda ver, y la ley nos hace ver nuestra condición de pecador. Y que nosotros, como pecadores, tenemos la única esperanza es en la promesa que Dios ha hecho a Abraham, que iba a traer al Salvador. Y esa promesa es Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Entonces, por eso que la ley tiene esa función. Dice, nos trae conocimiento del pecado. Para eso sirve la ley, ¿no? Dice a causa de las transgresiones del hombre. Pero también la ley fue puesta momentáneamente. Si usted puede ver ahí en el versículo 19, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, hasta que viniese la simiente. La ley fue dada en el monte de Sinaí por medio de Moisés al pueblo, pero esa ley es momentánea hasta que viene Cristo. Una vez que viene Cristo, la ley ya deja su función de ley, porque Cristo está presente. En un sentido, Cristo viene a cumplir la ley, pero en este caso, la ley es momentánea. Entonces podemos ver, pero en ese tiempo de la ley momentánea, sirve como un guía, sirve básicamente para hacerle ver al hombre su condición de pecador. Y eso uno puede ver, hermano, en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Uno puede ver que los profetas siempre estaban anunciando cuando el pueblo se alejaba de Dios, cuando el pueblo practicaba todos los ritos religiosos, los holocaustos, pero sin embargo el Señor por boca del profeta dice, yo no recibo esos holocaustos, porque ellos estaban desobedeciendo la palabra de Dios. La ley es la palabra de Dios escrita para el pueblo, y esa palabra de Dios
le hace ver su condición de pecador. Y en todo ese tiempo, desde Moisés hasta la venida de Cristo Jesús, la ley tenía esa función. Y los profetas, como vuelvo a repetir, cuando el rey pecaba, el pueblo pecaba, los jueces y gobernantes y los sacerdotes se olvidaban del Señor. Siempre los profetas se levantaban en el nombre del Señor, diciendo que vuelvan a la palabra de Dios, que vuelvan a lo que estaba escrito, que ellos habían desobedecido. Entonces, para eso era la función de la ley. Por eso podemos ver acá que dice en el mismo versículo 19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí quiero que nos están mencionando que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Dios era un pacto que había un mediador. Y ese mediador entre Dios y el pueblo era Moisés. El mediador del pacto entre Dios y el pueblo era Moisés. Porque es Moisés quien recibe la ley. Y es Moisés quien comunica al pueblo. Y es el pueblo en el monte Sinaí que promete obedecer a la palabra de Dios. Entonces, pero en cambio, en el pacto con Abraham no había eso. No había eso. En el pacto con Abraham es Dios quien le promete a Abraham que de su simiente vendría nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham no se compromete. Abraham lo que hace es creer, tiene fe y cree que el Salvador del mundo, como Dios lo dijo, vendrá de su simiente. Y él lo creyó, dice Abraham creyó por fe y era salvo. Él, aunque no vio la tierra prometida, pero lo creyó. Entonces esa es la fe es por la salvación. Pero en cambio acá la ley tenía un mediador. Y en ese mediador el pueblo se comprometía. Pero ¿qué pasó? El pueblo desobedecía, siempre desobedecía la ley. Siempre porque quería cumplirla, pero no podía cumplirla por el pecado que estaba en ellos. Entonces, si ellos reconocían su pecado, ellos podían mirar por fe en la promesa de Abraham, de nuestro Señor Jesucristo, y sus pecados serán perdonados. Es por eso que Pablo en otro momento dice, la circuncisión que no es física, sino la circuncisión es en el corazón. Eso quiere decir que lo más importante es cómo estás en tu corazón confiando en el Señor. Y hermano, hasta ahora, eso es en nosotros, hermano, ¿no? La palabra lo que hace es ver la condición del pecador de cada uno de nosotros. Es por eso que cuando uno anuncia el Evangelio, el Evangelio es anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La palabra escrita y ese mensaje de Cristo Jesús hace que uno pueda ver su condición de pecador y acercarse a Cristo Jesús. Eso es la salvación por fe. Eso es esa promesa que fue dada desde el Antiguo Testamento. Hoy tiene validez. En este tiempo sigue teniendo validez. La ley cumplió su función, tuvo su tiempo. ¿Y por qué lo dice Pablo de esta manera? Dice Pablo de esta manera porque en la iglesia estaban algunos maestros que seguían a Cristo, pero que todavía estaban exigiendo que puedan circuncidarse y que puedan obedecer la ley. Porque todavía para ellos era mucho más importante la ley y por lo tanto por obedecer la ley ellos eran salvos. Eso era la enseñanza que estaban dando en la iglesia de Galacia. Y Pablo por eso cuestiona esa enseñanza. Y Pablo habla que
la ley tuvo una función, y esa función era ver la condición de pecador. Pero ellos no querían reconocer su condición de pecadores. Y hermano, entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver en este pasaje que lo que trae el conocimiento del pecado, llevándolo para nuestro tiempo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae conocimiento del pecado del hombre. Porque sin la palabra de Dios no puede ver su condición de pecador, porque la palabra es como un espejo que mira lo interior del hombre y le hace ver su condición de pecador. Y por eso, hermanos, que termina en el 20 y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno, marcando la diferencia entre el pacto de Abraham con el pacto de Moisés. Dios es uno solo. Así es, hermanos, ese es el mensaje, esa es esta parte del propósito de la ley. La ley tiene ese propósito. Vamos a ver, y sigue. La ley, hermanos, nos hace ver nuestra condición de pecador. La ley fue momentánea hasta la venida de Cristo Jesús. Pero también tenemos la otra parte, del 21 al versículo 22. Y le hace una pregunta a Pablo. Esta es una manera de enseñar del apóstol Pablo. Pablo dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pablo hace una pregunta. ¿Es contraria a las promesas de Dios? Pablo pregunta. Y él mismo responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no da vida. La ley no da vida. Si diera vida, la justicia sería por él. Otra cosa que nos habla acá del propósito de la ley, nos está afirmando, lo que nos afirma, es que la ley no vivifica, la ley no vivifica, la ley no da vida, la ley no da vida ni justifica. Lo que da vida es la fe en Cristo Jesús. Lo que justifica es la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿es contraria a las promesas de Dios? Pablo afirma, en ninguna manera. ¿Por qué en ninguna manera? Porque la ley, vuelvo a repetir desde el comienzo, trae conocimiento de pecado. Y al traer conocimiento de pecado, el uno debe humillarse más delante del Señor. Y en el versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, para nosotros. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué lo encerró todo bajo pecado? Antes de la ley, aún con Abraham, el mensaje del Evangelio era que el hombre pueda reconocer su condición de pecador. Si uno puede ver, volviendo una vez más a lo que es la historia de la salvación, si Abraham fue salvo por la fe y su hijo Isaac fue salvo por la fe, Jacob fue salvo por la fe, José fue salvo por la fe. ¿Por qué? Porque la ley todavía no estaba. La ley fue dada mucho más adelante con Moisés, pero antes de Moisés ya estaba Abraham. Antes de Abraham ya estaba Noé, y Noé también está, también Noé fue salvo por fe. Set fue salvo por fe. Sus descendientes fueron salvos por fe. Entonces, Abraham fue salvo por fe. Entonces, todo lo que antes de la ley, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos fueron salvos por la fe. Y aún en el tiempo de la ley, venida la ley, aún Moisés
fue salvo antes de la fe, porque Moisés fue llamado por el Señor y Moisés obedeció a la promesa que Dios le dijo al pacto de Abraham, y el Moisés fue salvo por fe. Y uno puede ver, hermanos, que aún dada la ley, la salvación es por fe. Antes de la ley, la salvación es por fe. Después de la ley, la salvación es por fe. No es por cumplir las obras. Entonces, en ese sentido, como el hombre tiene él dice en las Escrituras, todo lo encerró bajo pecado. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es por naturaleza pecador y el hombre está condenado a la muerte eterna. El hombre desde Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres desobedecieron al Señor, desde esa desobediencia, desde ese pecado de desobediencia, el hombre, desobediencia, por ese pecado de desobediencia, el hombre estaba condenado a la muerte eterna. Siempre el hombre ha desobedecido. Llegó la ley, los hombres desobedecían. En el tiempo de los jueces, desobedecían a la ley. En el tiempo de los reyes, desobedecían a la ley. Los reyes no podían cumplir con la ley. Los sacerdotes tampoco. El pueblo tampoco, ¿no? Entonces, pero la ley le llevaba a ver su condición de pecador. Entonces, ¿por qué lo encerró todo bajo pecado? Porque cuando llega Cristo, por medio de Cristo, entonces nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Dice ahí, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice allí, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces la promesa es para nosotros. Y eso es, hermanos, lo que Pablo está enseñando a los hermanos de la iglesia de Galacia. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, que sigamos confiando en el Señor, que sigamos dependiendo de Él, que Él, que ya vino anunciando el Evangelio, pero ese Evangelio que ha anunciado, sigamos hablando nosotros de ese Evangelio, sigamos anunciando de ese mensaje de salvación, porque Jesucristo viene por segunda vez y nuestro Evangelio, el Evangelio tiene que seguir anunciando hasta que Jesucristo venga. Y hermanos, ese es el mensaje de esta noche. Y el mensaje de esta noche es que la salvación no es por la ley, sino por la promesa de Dios. Y siga confiando en el Señor. Hay problemas, hay dificultades, pero sigamos confiando en el Señor. No escuche otro evangelio, no acepte otro evangelio, porque hoy en día, como hemos predicado el domingo pasado, sigue anunciándose un evangelio diferente, un evangelio de las obras, y Pablo está cuestionando ese evangelio que se anuncia mucho en nuestras congregaciones. Es como alguien dijo, un evangelio judaizante, un evangelio de éxito, un evangelio de la prosperidad, un evangelio de maldiciones generacionales, un evangelio de sanidades divinas, cuando aún este cuerpo está sufriendo la consecuencia del pecado, pero nuestra esperanza gloriosa está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y esa es la promesa. La promesa es que vendrá Jesucristo. La promesa es que todo esto un día acabará. La promesa es de que vendrá Jesucristo y Él vendrá a hacer un juicio a todas las naciones y a todos los hombres. Sigamos confiando en el Evangelio, en ese Evangelio verdadero, y sobrepóngase a todas las situaciones que se presentan en medio nuestro y para seguir confiando en el Evangelio. No acepte otro Evangelio. No acepte evangelio de las obras. No acepte recibir más carga. Viva en la gracia de Dios y en la santidad. Y la santidad es vivir separado cada día para Dios. Muchas bendiciones. Que Dios lo guarde
y que bendiga esta palabra. Voy a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por los hermanos que están escuchando y también por los que seguramente escucharán después. Gracias, Padre, porque el Evangelio es por fe y no por obra. Gracias, Señor, porque este Evangelio tú lo has prometido desde el Antiguo Testamento. Desde Abraham ya viene el Evangelio de la promesa, que hoy se ha hecho realidad y nosotros te estamos comunicando el Evangelio otra vez con la promesa de que tú vienes por segunda vez, pero vienes para juzgar a las naciones. Gracias, Padre, porque hemos recibido ese Evangelio. Solo te rogamos que nos ayudes a mantenernos firmes en el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, y ayúdanos para estar el próximo domingo a esta misma hora para seguir escuchando tu palabra, para seguir continuando con tu palabra. Vendrán plagas, pero tu Evangelio, nuestra confianza está puesta en ti. Vendrán enfermedades, pero nuestra confianza está puesta en ti. Tú has hecho la obra perfecta en la cruz y has roto toda maldición, y de hoy en adelante tú nos ayudas para seguir firmes contigo, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano, bendice a cada varón, a cada hermana, guárdalo de toda plaga, cubre sus situaciones económicas, levántalo para tu gloria, Señor, y que ellos vean tu promesa, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Gracias a todos. Davidito, puedes hacernos para despedirnos. Pastor. Pueden despedir, hermano. Aló, Amén. Javier. Sí. Quiero hacer una oración por sus papás de Michael, que está un poquito mal. Ya. Oramos entonces antes que se vaya el Zoom, ¿ya? Padre Ya. Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, oramos por el papá de Michael que está mal y lo ponemos en tus manos, Señor, para que lo levante con mano poderosa. Oramos, Padre, para que él conozca tu evangelio, ese evangelio de salvación, ese evangelio, Padre, que libera de toda condición pecadora. Trae sanidad, Señor, sobre su vida, para que él vea el poder milagroso tuyo y vea y reconozca que tú eres el único que trae salvación. Gracias, Padre. Perdona sus pecados. Trae sanidad, Señor, sobre él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.